¿Qué pasa? Os traigo vídeos sobre el Negni Mega de Dick Rider, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC26. En papel, este Negni Mega de Dick Rider es un equipo que forma con un 3-4-2-1, que es el mismo sistema que utiliza para defender, aunque realmente lo que va a hacer es ir hombre a hombre por todo el campo, pero sí que forma con este 3-4-2-1, y ofensivamente también se mantiene bastante el mismo sistema, aunque con mucha libertad, y sí que es cierto que el doble pivote sano muchas veces adelanta un poco más su posición, formando más una especie de 3-1-6, 3-1-5-1. Entrando a la idea de juego de este equipo, su principal idea es un equipo que va a tumba abierta, que no tiene miedo a ir hacia adelante, a presionar en campo rival y tratar de que no salga el equipo rival de su campo, haciendo marcajes individuales por todo el campo y siempre que tengan el balón siendo muy verticales y ofensivos, acumulando mucha gente en ataque y teniendo mucha libertad en esos ataques. Y es que es el tercer equipo con más posesión de balón de la liga holandesa, con un 56,3, solo por detrás de Ajax y PSV, pero por delante de equipos como Twente o Feyenoord o AZ, que son a priori más grandes. Y además es un equipo que incluso tiene más posesión fuera de casa que en casa, para que veáis la valentía de este equipo, que le da igual jugar de local o de visitante. Y es que alguno de los datos que definen claramente este estilo de juego de tener encerrado al equipo rival y presionarlo constantemente es que es el equipo que más balones recupera en el tercio rival y es, junto con el Feyenoord, el equipo que más tiempo pasa en ese tercio rival atacando para que no salga de esa zona, y es el segundo equipo que hace que menos tiempo pase el balón en su tercio defensivo. Y es que para que veáis este potencial ofensivo, que es el segundo equipo solo por detrás del PSV, que es el líder absoluto, con más goles, con 71 goles, sacándole 10 goles respecto al tercero, y además es el segundo equipo también que más tiros precisos a puerta hace por partido, también por detrás del PSV. Y algo que también creo que es importante y que también define a este equipo es que no está tampoco en el top 5 de equipos que más pases realizan por partido, por lo tanto es un equipo que sí que tiene la posesión, pero no tiene la posesión por acumular muchos pases y tratar de mover mucho el balón, sino que es un equipo que tiene la posesión porque recupera mucho el balón, pero que trata siempre de ser muy vertical. Así que, entrando a algunos de los movimientos más utilizados por este Negni Mega, algo que se puede ver en salida de balón es que muchas veces la puede recuperar el portero, ya que el equipo ha presionado y ha lanzado el equipo rival el balón, la tiene el portero y en muchas ocasiones el equipo se coloca de forma que directamente buscan un pase para los carrileros que están abiertos con bastante altura, y con ese pase por encima ya pueden superar la primera línea de presión o al menos ya tratar de atacar en campo rival. Otro de los movimientos que se pueden ver cuando están en la zona del centro del campo, también tocando un poco el balón, ya si han recuperado o están en una posición un poquito más larga, lo que se puede ver es muchas veces como de esa línea de 3 buscan a Neja Smith, que es el que se queda un poco más fijando como más pivote, aunque hay mucha movilidad, y con ese pase interior para él directamente en muchas ocasiones encuentra a Cheri, que está en esa zona de media punta por dentro, en una zona que no sabe si el lateral seguirlo o no, porque también tiene a Wissa, el carrilero extremo, abierto en banda, entonces filtran ese pase por dentro y desde ahí Cheri ya puede progresar con el balón, jugar con Wissa abierto o conducir hacia adentro y buscar otras soluciones. Y es que en este equipo todos los jugadores son importantes y en esa línea de 3 también es importante ofensivamente, y es que de los tres Dasa es un jugador más ofensivo, ya que realmente es un lateral y por lo tanto cuando están atacando en muchas ocasiones también se puede ver cómo se une al ataque, acumulando un jugador más por esa zona y teniendo por ejemplo a Cheri o Wissa por dentro, entonces él dobla por fuera acumulando uno más y así generando superioridad y sacando un centro o una jugada peligrosa por ese lado. Dasa.
Can they make the connection? Y es que otro de los jugadores muy importantes de este equipo es Sano, que no simplemente está en el doble pivote fijo, como suele estar más Neijasmich, sino que es un jugador que en algunas ocasiones se puede ver cómo se incorpora más al ataque y se forma como si fuese un media punta más, junto con LeBreton y Cherry. Entonces es un jugador más para filtrar esos pases por dentro, combinar y así generar también ataques. Cherry. Do damage on the break. Y es que los dos carrileros también son muy importantes, no simplemente para recibir esos pases abiertos de los jugadores de dentro, sino que a veces también cuando reciben abiertos pueden encarar hacia adentro y ellos también definir la jugada, o también cuando están atacando por el otro lado, ellos también cargar el área para ser un jugador más y así ser muchos jugadores al remate para definir. Oh, this looks useful. Can they take advantage? There's the shot. Y es que muchas de las jugadas ofensivas que generan no son por combinaciones, sino también son por robos. Y el posicionamiento que suele suceder es que aunque defiendan en este 3-4-2-1, muchas veces cuando tienen que presionar arriba y el equipo rival tiene una defensa de 4, lo que hace es que Cherry va al central zurdo del equipo rival y Linsen va al central diestro, con LeBreton yendo más a los pivotes, por lo tanto formando más una especie de 3-4-1-2 para hacer esa presión alta y desde ese robo yendo al hombre a hombre todos los jugadores también generan muchas ocasiones de gol. A quick transition. They've lost it. A promising break fades away. It's a good ball in behind. Pero es que la clave de este equipo realmente es que hay mucha libertad de movimiento, es que muchas veces puede haber un pase de un jugador y simplemente una vez pasa el balón desmarque, tanto si es un mediocampista, un extremo, un delantero o hasta incluso un central como puede ser por ejemplo Kaplan, que pueda también incorporarse al ataque. Could be threatening. In position. Así que entrando en los roles, al portero le pondremos portero libero creación, porque es un portero que adelanta su posición también para hacer esos pases largos para el equipo y porque juega un equipo que tira la presión muy alta. Al central le pondremos central agresivo para que siempre podamos hacer la presión alta y por lo tanto con agresivo también conseguimos que salga un poco más a presionar. Al central izquierdo le pondremos a Kaplan defensa lateral agresivo porque queremos que esté un poco más abierto, pero no tanto como Dasa, que es el defensa que es más un lateral y puede apoyar mucho más y ser más ofensivo como sucede en la vida real. A Neijasmich le pondremos contención recuperar el balón porque de los dos pivotes es el que tiene un poco más de posicionamiento defensivo y a Sano le pondremos todoterreno balanceado para que tenga esas incorporaciones en ataque pero también ayude en defensa. A los carrileros, a Wissa le pondremos extremo balanceado y a Onal le pondremos extremo atacar. Y es que realmente durante los encuentros siempre Onal es un poco más ofensivo que Wissa. Y en la doble media punta a Cherry le pondremos medio extremo deambular porque es un jugador que es un poco el más bueno en esa zona de media punta y es un jugador que tiene ya más edad y por lo tanto tiene libertad de movimiento con muy buena zurda para moverse entre líneas, por lo tanto con deambular también tendrá ese movimiento. Y a LeBreton le pondremos creador de juego balanceado, que es un jugador también con movilidad entre líneas, pero que normalmente ayuda más y baja más en la salida de balón. Con Linsen, delantero avanzado y apoyar, porque es un jugador que tiene muchísima movilidad, es un delantero bajito muy veloz que constantemente va a estar buscando desmarques por todas las zonas del campo. Así que entrando a las tácticas de equipo pondremos formación 3-4-2-1 y en estilo de creación pondremos contraataque para que el equipo rápidamente cuando tengamos el balón tire hacia arriba y trata de atacar ya en campo rival
y no venga a acercarse en corto. Y el enfoque defensivo le pondremos elevado en 85 para tener esa línea alta y poder presionar constantemente arriba. Así que en pantalla tenéis el código de la táctica que también tendréis en la descripción. Hasta aquí el vídeo del Negni Mega de Dick Redder y como siempre que me lo hagáis por los comentarios, cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.